vamos a tratar en la mañana de hoy de conversar con María Eva. Ustedes me van a preguntar quién es María Eva y por qué le vamos a hacer esta entrevista, esta nota en el streaming de la mañana de Sónica, porque ella colabora con una asociación que se llama La Base, que tiene más de 20 años. Es una asociación muy comprometida con la realidad y con lo que le pasa a la sociedad y a la gente. Tratan de apoyar con financiamiento, es decir, financieramente a empresas recuperadas y cooperativas, es decir, hacen laburo de campo, están permanentemente con lo que pasa en la sociedad, en la calle, en las empresas, en las cooperativas, y bueno, y obviamente están ahí en el lugar donde hay que estar y donde mucha gente también desprende parte de su tiempo de forma completamente desinteresada. Así que vamos a tratar de escucharla, de aprender, de comprender qué es lo que están viendo ellos de la realidad argentina. María Eva, buen día. Maximiliano Lecky te saluda. Un placer saludarte y todo el equipo del Arranque. Buen día a todo el equipo del Arranque. Bueno, gracias por estos minutos. Queremos verte. ¿Podés prender la cámara? Sí, a ver si podemos. Te vemos. Si no, bueno, seguimos. Ahí está. Ahora sí. Bueno, contanos un poco qué hace La Base y qué ha hecho en estos 20 años tan interesante de todo lo que hemos leído. Bueno, contarles de La Base. La Base es una fundación, esta es como la figura jurídica. Nos gusta mucho no definirnos sobre la figura jurídica, sino más bien sobre la práctica de trabajo. Y ahí contarles que La Base trabaja al interior con principios cooperativos y solidarios entre todos sus integrantes. Y así ha construido a lo largo de estos 20 años un enorme y hermoso trabajo, caminando a la par de, como decías vos recién, en sus inicios, fábricas recuperadas, todas ellas, o muchas de ellas, devenidas en cooperativas de trabajo, grupos asociativos precooperativos, cooperativas de trabajo de origen, es decir, que no fueron previamente fábricas recuperadas. En el último tiempo una comunidad indígena. Ahí es como un poco con quienes hemos trabajado todos estos años, y lo que proponemos y que lo que aportamos desde nuestra organización es financiamiento solidario de la mano de la asistencia técnica, es decir, que acompañamos proyectos. Entonces, no es que meramente prestamos dinero, sino que construimos junto a las organizaciones y pensamos los proyectos que necesitan y aportamos el financiamiento para que se lleven adelante. Pregunto, y para que la gente sepa, ustedes se financian entonces de otras empresas y le dan posibilidad, tal vez a los más chicos o a los que no tienen la posibilidad de financiamiento, de seguir colaborando con la sociedad. En realidad, la organización se financia o se financiaba acá. Estos tiempos nos son difíciles, totalmente. Sí. Hasta el año pasado existía en la Argentina un organismo que se llama, más allá de que no exista, llamémoslo en presente, CONAMI, la Comisión Nacional de Microcrédito, que se creó con una ley del año 2006, la 26117, y era el organismo dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación que le bajaba fondos, aportes no reembolsables a organizaciones como La Base en todo el país para que a su vez pudieran prestarle a cooperativas o a emprendedoras y emprendedores. El de La Base es de cooperativas, pero hay muchísimas organizaciones que ofrecían microcrédito a emprendedoras y emprendedores. Eso hoy no existe más, esa fuente de financiamiento no existe más, o está en stand-by, no sé, se eliminó. Contame un poco para que la gente sepa. Del año pasado, por un decreto presidencial, se disolvió la CONAMI y se disolvieron muchos otros elementos de la ley. La ley sigue vigente porque no la derogaron, pero podaron toda la ley de su posibilidad de acción, es decir, no existe más la CONAMI, no existe el fondo que tenía CONAMI, no existe el registro de entidades de microcrédito. Igualmente, el cierre ¿Y entonces de cómo se financian? Entonces, ¿Eh? ¿cómo se financian para que la gente sepa? ¿Cómo llevan adelante sus proyectos ahora en este año? ¿Qué hicieron que...?
Sí, en este año lo que tenemos es esto que les contaba, el aporte de la Comisión Nacional de Microcrédito eran un proyecto por año o un proyecto para cada 2 años. Lo que hizo la base todos estos años es utilizar ese fondo con una metodología que se llama Fondo Rotatorio Solidario. Entonces, todo el dinero que entró de la CONAMI desde el año 2009 hasta el 2023, la base lo sigue teniendo. Es decir, todo ese cúmulo de dinero que hizo ese fondo lo seguimos teniendo. El gran problema que tenemos hoy es que ha perdido la mayor parte de su poder adquisitivo. Al no tener refondeos y no prestar a tasas altas de mercado, ¿no? Entonces, a prestar a tasas subsidiadas en el marco de la política pública, lo que hace un año compraba un camión de papel, hoy compra una motito de papel. Claro. Para esa gráfica que te necesita. ¿Y están pensando alguna otra forma de financiamiento en estos años? Porque, digamos, o sea, es bueno el laburo que hacen, la ayuda que dan, pero si no tenés forma de llevarlo adelante, digamos, es como medio estéril, ¿no? Te diría que hay como 2 estrategias. Una de las estrategias es que la misión de la base no tiene que ver solamente con el financiamiento, sino pensarlo como instrumento. Claro. Entonces, fortalecer a las cooperativas a veces requiere o no dinero, pero muchas veces requiere dinero. El dinero que tenemos hoy no alcanza y sí estamos desarrollando nuevas estrategias, pero son nuevas después de 20 años, ¿no? Que tiene que ver con que la base pueda tomar crédito de otros organismos públicos que no trabajan como CONAMI, es decir, que no eran aportes no reembolsables, tomando crédito podamos prestar. Acá en este momento hay 2 lugares que son como los principales. Uno es en la Ciudad de Buenos Aires, en el marco del gobierno de la ciudad, que es el Fondo para el Desarrollo Social, y en la provincia de Buenos Aires, Fuerza Solidaria, pero tienen un elemento restrictivo, que es que Fondes te presta dinero para que vos prestes, pero solo entidades de Ciudad de Buenos Aires, Fuerzas Solidarias solo para provincia de Buenos Aires. Y nosotras estamos prestando en todo el país, porque hay cooperativas en Ushuaia o en Salta que no acceden a ningún tipo de financiamiento. Entiendo. Juanma, querías preguntarle. ¿Qué tal, Meva? Buenos días, bienvenida a Radio Sónica. Quería consultarte porque, bueno, estabas hablando de cooperativas y surge esta pregunta quizás en aquel que está escuchando esta entrevista. ¿Qué es una cooperativa y qué rol tiene el individuo en una de ellas? Contanos. A ver, una cooperativa, vamos a hablar de una cooperativa de trabajo, porque el mundo cooperativo tiene distintas formas, ¿no? Por ejemplo, si ustedes conocen en muchas de las provincias, no tanto en la ciudad de Buenos Aires, y en algunos municipios de la provincia de Buenos Aires y en el resto del país un montón, que a veces el servicio eléctrico lo provee la cooperativa eléctrica, exacto, ¿no? Es como algo como bastante conocido. Pero el mundo en el que trabajamos nosotras, y esta pregunta que vos me haces me parece mucho más atinada a responder sobre cooperativas de trabajo. ¿Qué son? Son un grupo de personas que se elige para trabajar en conjunto y llevar adelante un proceso. Las fábricas recuperadas devienen en cooperativas de trabajo, ¿no? Fábricas recuperadas, recordemos, más de 20 años atrás, un patrón, en general un varón capitalista, decide que esa empresa ya no le da ganancia y la abandona, pero previo a abandonarla deja de pagar cargas sociales, deja de pagar sueldos y se va. Plena crisis del 2001. Los trabajadores y las trabajadoras se quedan en ese lugar ocupando, resistiendo y produciendo, y entonces se organizan de forma horizontal y democrática para llevar adelante todo su trabajo. Así como las recuperadas, hay personas que deciden emprender un proyecto juntas, ¿no? Y conformarse como cooperativa de trabajo. La esencia del cooperativismo tiene que ver con la solidaridad entre las personas, con que todo se toma decisiones en asamblea, ya sea claro. La asamblea es como el órgano rector más interesante, porque entonces todas las personas tienen voz y tienen voto. Esto es como la idea de no tener un jefe, no tener un patrón que decide por vos, pero no solo decide por vos, sino que también se apropia de la ganancia que se genera con tu trabajo. Acá el trabajo genera ingresos y esos ingresos se reparte de forma igualitaria, claro. Está bien. Sí, claro, pueden preguntar. Adelante. Hola, Guillermo Yanco, encantado de estar presente aquí. La pregunta es, ¿se hacen estudios previos
sobre aquellos que quieren formar cooperativa, que quieren entrar en el sistema bases que ustedes tienen? ¿Se hacen estudios previos sobre la calidad de las personas, conocimiento, formas de ser? Y la actividad inclusive también. Inclusive la actividad, el conocimiento de la actividad. Sí, ahí les puedo contar un poquitito como la metodología de la base. Esto es como para darle un paraguas. El gran paraguas de lo que hacemos viene de la economía social, solidaria, popular, y el marco es las finanzas solidarias. Digo porque a veces como pensar en paraguas, ¿no?, nos ayuda como a situarnos. Y en todos esos paraguas, la base ha desarrollado una metodología propia de llevar adelante finanzas solidarias. Recién hablamos de microcrédito. Nosotras no hacemos micro, sino que hacemos mesocrédito. Y acá la metodología, lo interesante que tiene es que no somos una entidad financiera, no recibimos una solicitud en papel de una cooperativa o un grupo que tiene que escribir un montón de cosas, lo analizamos y le decimos que sí o que no. Lo que hacemos es construir un vínculo con ese grupo. Una cooperativa nos llama, nos dice, che, nos contaron que ustedes dan financiamiento, estamos necesitando, tenemos un cliente nuevo y no podemos hacer frente a la compra de papel, por ejemplo, una gráfica. ¿Cómo es el proceso? Alguien del equipo de la base se va a acercar a esa cooperativa y va a hacer esto que ustedes acaban de decir. Va a preguntar mucho sobre el rubro, cómo llevan adelante el negocio, cuántas personas son, cada cuánto tienen asamblea, cómo es el vínculo. No solo lo va a preguntar, sino que también lo va a poder observar, lo va a poder vivir, porque todo el proyecto se construye en la cooperativa. Y esto puede ser una visita, 2 visitas, 3 visitas, 2 visitas y algunas llamadas por WhatsApp como estas, una charla por Zoom, una charla por Meet. Y con todo esto se construye el mejor proyecto posible a financiar. Bien. Y ese proyecto se presenta en la asamblea de la base y también se presenta en la asamblea de la cooperativa. Hay algo de nuestra organización de cuidar mucho los espacios asamblearios, que todos sepamos las decisiones que estamos tomando. En este proceso puede ocurrir que el grupo no necesite financiamiento, como decíamos recién, sino que en el proceso de analizar sus números nos demos cuenta que tienen que mejorar sus precios, por ejemplo, o cambiar de proveedores. Muchas cosas pueden ocurrir en el camino. No hay nada estandarizado. Muy interesante todo lo que nos contaste, María Eva. Gracias por darnos esta posibilidad de conocerlos y bueno, que sea por 20 años más. Un cariño enorme. Muchas gracias a ustedes.